Hoy vamos a presentar un tema muy interesante para los nuevos investigadores. Este video tarea donde se realizará la comparación de los enfoques de investigación cualitativo versus cuantitativo. Iniciemos con el detalle de que los artículos seleccionados son, por el lado cuantitativo, el artículo 1, que en lo sucesivo se llamará MA, cuyo título completo es Fusión y adquisiciones en los bancos cooperativos de Italia, particularmente el Banco Cooperativo de Santeramo, al sur de Italia. De los autores Busole y otros del año 2026. El artículo 2 será el cualitativo, que en lo sucesivo se llamará por SR, cuyo título es Barreras y posibles beneficios del reporte de sostenibilidad en los bancos de Emiratos Árabes Unidos. Y cuyos autores son Darayasets y otros del año 2023. Esta combinación de artículos podría ser la mejor opción porque ambos estudios se centran en el sector bancario, lo que permite que la comparación se enfoque estrictamente en las diferencias metodológicas y no en los temas divergentes. Si querés saber por qué un empleado bancario se siente inseguro con una nueva tecnología, haz un estudio cualitativo, o sea, entrevistas. Si quieres saber cuántos empleados la usan y si el uso predice un aumento en las ganancias, haz un estudio cuantitativo, encuestas y regresiones. Para completar la definición del contexto de este video, dentro de los tipos de investigación se pueden escoger en una tabla por su finalidad, por su alcance, por su diseño temporal o por su diseño metodológico. En el caso que nos ocupa, cuando se clasifican por enfoque, se definen tres posibilidades: cuantitativa, cualitativa y mixta. Ya entrando en materia, veremos con detalle algunas diferencias en la sección de introducción, revisión literaria, metodología y resultados, para identificar e ilustrar los temas de mejor manera. Pero primero veamos un gran resumen. Se puede decir que en el enfoque cuantitativo explica y generaliza relaciones entre variables mediante evidencia estadística. En el enfoque cualitativo comprende en profundidad fenómenos de organizaciones y sus significados contextuales. En esta gráfica se ilustran rápidamente las grandes diferencias en general en el problema, en el objeto, el marco teórico, la lógica de investigación, el enfoque metodológico, el tipo de muestra, los instrumentos, el análisis de datos, los resultados. La investigación cualitativa responde al cómo y al por qué de un proceso organizacional, en el tanto que la investigación cuantitativa responde más al cuándo y al qué factores influyen de manera estadística. Los artículos difieren, los que estamos presentando, sustancialmente en su objetivo de estudio, fundamento teórico, metodológico y en la naturaleza de los resultados. El primero busca explicar relaciones causales y generalizables mediante técnicas cuantitativas, mientras que el segundo pretende comprender en profundidad un fenómeno organizacional específico mediante una aproximación cualitativa e interpretativa.
Toda investigación científica comienza con la identificación con un vacío de conocimiento, o lo que se llama gap, el cual actúa como una brújula que determina el camino metodológico a seguir. En el sector bancario, este vacío puede manifestarse de dos formas esenciales: como una falta de comprensión de procesos o como una ausencia de datos empíricos para ejemplificar contextos. El enfoque cualitativo, ejemplificado en el estudio sobre reportes de sostenibilidad en bancos cooperativos italianos, busca iluminar procesos internos que suelen ser invisibles para la literatura tradicional. Su enfoque es un gap, es principalmente conceptual y organizacional, ya que se enfoca en la dinámica interna y los flujos de comunicación intragrupo que proceden de la divulgación externa. Por ello, su propósito es exploratorio y busca comprender el cómo y el porqué de un fenómeno complejo desde adentro, interpretando los significados que los actores asignan a las barreras y beneficios de sus prácticas diarias. El enfoque cuantitativo aborda vacíos de naturaleza contextual y empírica. En el estudio sobre fusiones y adquisiciones, la novedad radica en la ubicación geográfica, pues no existían investigaciones previas que validaran estos procesos en dicho mercado. Este diseño es determinístico y analítico. Su objetivo es identificar variables específicas como ingresos, costos y riesgos para medir sus relaciones estadísticas y generalizar los resultados. A diferencia del cualitativo, este método busca la causalidad y medición para realizar inferencias y pronósticos futuros sobre el comportamiento. Ambos caminos identifican limitaciones en la literatura actual. Sus puntos de partida definen sus metas. Mientras que la investigación cualitativa se orienta a entender procesos y significados profundos, la cuantitativa se enfoca en medir, identificar determinantes y medir impactos. Ambas perspectivas son esenciales y complementarias para obtener una visión integral de la realidad organizacional y económica, ya sea del mundo o del sistema bancario que estamos viendo. La revisión de literatura constituye el cimiento sobre el cual se edifica cualquier estudio científico, pero su función varía drásticamente según el diseño metodológico elegido. En la investigación cuantitativa, representada por el estudio sobre fusiones bancarias, la revisión opera bajo una lógica deductiva. En este enfoque, el análisis previo de investigación sirve para identificar variables críticas y construir un modelo conceptual de que emanan hipótesis predictivas. Por ejemplo, este artículo propone relaciones positivas entre los factores de ingresos o costos y las decisiones de fusión, buscando validar o rechazar estas suposiciones mediante evidencia empírica medible. Es por tanto una revisión orientada a la verificación y la causalidad. Por el contrario, la investigación cualitativa, como el estudio sobre reportes de sostenibilidad en bancos cooperativos, utiliza la literatura bajo una lógica inductiva. En este caso, la revisión se organiza de forma temática para sintetizar el estado del arte y categorizar el conocimiento existente. Su propósito no es probar variables, sino identificar vacíos conceptuales, como la falta de estudios sobre flujos de comunicación interna, para justificar preguntas de investigación exploratorias. Aquí el conocimiento se construye a partir de los datos recolectados y el significado subjetivo que los individuos otorgan a su realidad, permitiendo que los hallazgos surjan sin sesgos o suposiciones previas. La diferencia fundamental reside en la intención estratégica del investigador. La revisión de literatura en el estudio cuantitativo es predictiva y orientada a variables, utilizando la teoría como un marco rígido para ser probado estadísticamente. En cambio, en el estudio cualitativo es interpretativa y orientada a procesos, empleando el marco teórico como un lente para profundizar en la comprensión de dinámicas organizacionales. Esta disposición asegura que cada método sea coherente con su objetivo final, ya sea medir la realidad o interpretarla profundamente. La elección de un diseño metodológico es la decisión más crítica de un investigador, pues define cómo se abordará la realidad, en este caso el sector bancario. Al contrastar el estudio cualitativo sobre reportes de sostenibilidad
y el análisis cuantitativo sobre fusiones y adquisiciones, emergen tres distinciones fundamentales que ilustran dos formas diferentes de generar conocimiento científico. La primera diferencia reside en la muestra y su alcance. En el estudio cualitativo prioriza la profundidad mediante un caso único, centrándose específicamente en el Banco de Santarém para capturar dinámicas organizacionales que solo pueden ser comprendidas a través de un análisis intensivo contextual. Por el contrario, la investigación cuantitativa persigue la generalización estadística, utilizando una muestra original de 500 con 85 respuestas de profesionales bancarios para obtener una visión representativa que permite explicar las tendencias de todo el mercado en los Emiratos Árabes. La otra diferencia es la naturaleza de las variables, que revela lógicas opuestas. En el enfoque cualitativo, las variables no están predefinidas de forma rígida. Estas emergen como categorías interpretativas, como aspectos culturales o técnicos, a partir del análisis del discurso y la experiencia de los sujetos. En cambio, el estudio cuantitativo emplea variables estrictamente numéricas y operativizadas, como ingresos y costos, las cuales son medidas mediante escalas estandarizadas como la de Likert para ser procesadas matemáticamente. Otra diferencia que contrasta son los procedimientos de análisis. Marcan la frontera entre la interpretación y la verificación. El proceso cualitativo es inductivo basándose en la triangulación de fuentes, entrevistas, observación, documentos y en la teoría fundamentada para construir significados desde los datos. Mientras tanto, el análisis cuantitativo es deductivo y confirmatorio, sustentando su validez en la robustez estadística de modelos de regresión y análisis factoriales diseñados para probar hipótesis causales preestablecidas. Estas tres diferencias que hemos conversado reflejan dos paradigmas científicos, uno enfocado en la comprensión profunda de los procesos humanos y otro orientado a la medición y predicción de variables financieras. Ambas rutas son esenciales para entender la complejidad del mundo y particularmente el mundo bancario que estamos estudiando. A partir del estudio, la sección de resultados representa la culminación del proceso investigativo, donde la cosmovisión del investigador se materializa a través del lenguaje y el formato elegidos para presentar los hallazgos. En la investigación cuantitativa, como el estudio sobre fusiones que estamos viendo, prevalece la lógica positivista y analítica. El reporte se centra en la confirmación o rechazo de hipótesis preestablecidas mediante métricas rigurosas como coeficientes de regresión, valores de significancia y el grado en que las variables independientes explican la variación del fenómeno analizado. La evidencia es esencialmente numérica y se estructura en tablas estadísticas, que buscan la objetividad y capacidad de generalización de datos. En contraste, la investigación cualitativa, ilustrada por el análisis de reportes de sostenibilidad, adopta una lógica interpretativa y fenomenológica. Aquí los resultados no pretenden medir magnitudes, sino comprender procesos organizacionales complejos desde su interior. En lugar de tablas de varianza, el lector encuentra narrativas descriptivas que a menudo se enriquecen por citas directas de los participantes para otorgar voz y autenticidad a sus experiencias. El formato de presentación es temático, empleando modelos conceptuales o figuras que organizan categorías emergentes, como las barreras técnicas o los beneficios culturales identificados en el estudio que hicimos. Se pueden sintetizar estas tres ejes diferentes. Primero, la forma de reportar. Mientras el estudio cuantitativo es confirmatorio y busca relaciones de causalidad, el estudio cualitativo es explicativo y busca profundidad del significado. Otra diferencia es el tipo de evidencia. Uno se nutre de datos estadísticos cuantificables, el otro de material narrativo derivado de entrevistas a profundidad y observaciones directas. En cuanto al formato de presentación, el enfoque cuantitativo privilegia la estructura tabular y métrica, mientras que el cualitativo se organiza en categorías interpretativas y descripciones contextualizadas.
Estas diferencias o disparidades en el tratamiento de los hallazgos evidencian dos paradigmas distintos de construcción de conocimiento científico. No se trata simplemente de una elección estética, sino de una decisión estratégica. Determinar si el objetivo final es identificar determinantes estadísticos o explorar la riqueza de los procesos humanos que configuran la realidad de las instituciones. El análisis comparativo de ambos artículos permite extraer importantes aprendizajes para la formación investigativa. Una de las principales lecciones es que el diseño de investigación no debe responder a preferencias personales ni a la aplicación mecánica de determinadas técnicas, sino a una naturaleza del problema planteado, el gap o vacío de conocimiento identificado y al tipo de conocimiento que se pretende generar. En este sentido, la elección entre un enfoque cualitativo y uno cuantitativo representa una decisión estratégica. Cuando el propósito es explicar relaciones entre variables, contrastar teorías o formular predicciones, resulta más adecuado un diseño cuantitativo de carácter deductivo. O bien, cuando se busca comprender procesos, experiencias o fenómenos complejos, adquiere una mayor pertinencia un enfoque cualitativo e interpretativo. Así, el vacío de conocimiento o gap radica en la falta de comprensión de dinámicas internas de una organización. El abordaje cualitativo ofrece mejores posibilidades de respuesta. En cambio, cuando existe una carencia de medición o evidencia sobre variables de un mercado, el enfoque cuantitativo se convierte en la opción más adecuada. Del mismo modo, el tipo de gap o vacío de conocimiento condiciona la evidencia requerida. Los problemas de naturaleza causal o predictiva demandan datos numéricos y análisis estadísticos, mientras que los vacíos conceptuales o relacionados con procesos requieren información contextual, narrativa y experiencial. Esta diferencia también se refleja en el papel de las hipótesis, las cuales no constituyen un requisito universal de toda investigación científica. Las investigaciones deductivas suelen formular hipótesis para someter la teoría a prueba, mientras que los estudios exploratorios o interpretativos pueden desarrollarse únicamente a partir de preguntas de investigación. Otro aprendizaje relevante es que la calidad de un estudio no depende necesariamente del tamaño de la muestra, sino de su adecuación al propósito investigativo. Asimismo, los procedimientos de análisis deben ser coherentes con la naturaleza de los datos recopilados, recurriendo a técnicas estadísticas, en el caso de los datos numéricos, y a procesos de codificación, categorización y triangulación cuando se trabaja con información textual o experimental. En definitiva, ambos enfoques pueden alcanzar elevados niveles de rigurosidad científica siempre que exista una adecuada alineación entre el problema de investigación y las preguntas formuladas, la metodología seleccionada y la evidencia que se va a producir. Muchas gracias por su atención. Esperamos que las tablas de resumen y la información presentada hayan sido de su beneficio para el aprendizaje del